Hola, hola, hola. Hola, inconformistas. Seguimos aquí con estos videos de programas de diseño gráfico para principiantes y sobre todo fáciles de utilizar y gratuitos. En este caso vamos a ver una herramienta muy interesante al Photoshop, que como sabe Photoshop es una herramienta que nos permite manipular fotografías o hacer efectos mucho más interesantes de nuestras imágenes. Eh, entonces vamos a pasar. Esta herramienta es muy completa. Entonces creo que este video tal vez no lo voy a editar y así que si hay algunos errores o bloopers van a quedar ahí en vivo. Entonces pasemos directamente a la pantalla para no quitarte más tiempo y ver todas esas funcionalidades, o bueno, la mayoría de las funcionalidades que tiene la herramienta. Genial, entonces estamos aquí en el escritorio, vamos a maximizar esto y nos vamos a ir a la herramienta que se llama Photopea. Vamos a ver rápidamente un recorrido. Entonces, esta es la interfaz o la pantalla principal donde puedes crear un nuevo proyecto, abrir desde la computadora o alguna plantilla PSD, que es PSD es la extensión de del formato que exporta Photoshop o nativo de Photoshop. Y pues aquí estarían nuestros trabajos. En la parte derecha, bueno, pues vemos publicidad porque tenemos la versión gratuita. Y entonces siempre van a estar aquí apareciendo. Entonces tenemos Home, This Device, los archivos que tienes aquí, desde tu Google Drive también puedes conectar aquí tu cuenta y Dropbox, etcétera. Vamos a checar aquí, haremos un nuevo proyecto y aquí te aparecen todas las plantillas que tiene el programa. Y también acá tenemos algunos formatos fáciles o rápidos que nos permite el mismo. Entonces tenemos formatos horizontales ya adaptados para web, verticales, aquí te da hasta la extensión Facebook, Group Header, un grupo para Facebook, Instagram, historias y etcétera, ¿no? Ya sería revisar. Vamos a ir con el formato cuadrado de Instagram y pues vamos a elegir alguno de estos diseños que nos da por defecto. Vamos a elegir este, súper simple. Simplemente con un clic ya lo abre. Entonces estamos aquí. Algunos comandos yo ya los sé por Photoshop, entonces si tú quieres ampliar esta imagen a la pantalla o a la mesa de trabajo, o bueno, no a la mesa de trabajo, porque la mesa de trabajo sería el cuadrante, sino el espacio aquí del fondo, le das un control 0. Y si lo quieres poner en el tamaño original, control 1. Entonces trabajaríamos aquí con el control 0. Para poder moverte así sobre la mesa de trabajo, será con la barra espaciadora y el clic sostenido y puedes mover así tu diseño. ¿Qué más? Con la Z accedes rápidamente a la herramienta de zoom, entonces con el clic sostenido y el scroll simplemente amplías o disminuyes, vamos a dejarlo en control 0, y como ves también aparece acá en la parte inferior, pero lo chévere es que como ya sea Photoshop, te va a decir algunos comandos rápidos que puedes utilizar. Con control R haces aparecer las guías que ves aquí en la parte superior y en la parte izquierda. Y asimismo le das un clic derecho si quieres trabajar todo el documento en pulgadas, centímetros, milímetros, porcentajes. En este caso, como estamos trabajando directamente para red, pues hay que dejarlo en píxeles para redes sociales o web. Genial, entonces acá en la parte superior vemos todo el menú principal, nuestro archivo, edición, imágenes. Vamos a ir a medida que vayamos haciendo ejemplos y viendo herramientas, checando algunos de estos acá en la parte superior. ¿Y qué más? Entonces aquí empezamos directamente con las herramientas. La primerita es el puntero, que es la que te permite seleccionar rápidamente cada uno de estos elementos que están en la escena y pues moverlos en ella. Control Z para poder volver toda la normalidad. En esta herramienta no te sugiero a usar tanto el control Z porque también tendremos algún límite. Y ya después no podremos regresar a donde estábamos. ¿Qué más? La segunda herramienta es para seleccionar. Vamos a borrar esto de aquí, o vamos a simplemente ocultar las capitas. Bueno, en la parte derecha vemos la capa, capas, canales, que son los colores, y trazados, que es todos los trazados que vamos a realizar. En la capa tenemos, como en las otras herramientas, el ojito y también el candadito para poder bloquear. Creo que me va a tocar cortar eso. Bueno, entonces vamos a sacar el ojito de los textos y de este cuadro blanco y simplemente vamos a dejar la fotografía. Listo.
Entonces con la herramienta segunda, la de cuadrito, podemos seleccionar tanto en cuadro como en círculo. Con clic derecho, con el clic sostenido, pues aparecen las dos. Vamos a utilizar el del círculo y vamos a seleccionar rápidamente a esta persona. Y con un control J ya duplicaríamos esa capa. Entonces si saco el fondo, tendría ya ahí esa persona. Para volver a la herramienta base o al puntero inicial, con la tecla V, vamos a aparecer otra vez el fondo y vamos a mover esta persona para que veas que está duplicada. Listo, así mismo con el cuadro. Acá tenemos otros tipos de selección, como por ejemplo la selección del lazo, que es así como para hacer una selección como que a mano alzada o así libremente, ¿no? Para deseleccionar, control D. Listo, entonces tenemos selección del lazo poligonal, que es una selección que es así como que nos permite hacer trazos más rectos para figuras netamente lineales y así. Aquí cerraríamos la selección y listo. Vamos a volver a la herramienta base y con control de deseleccionar. La otra que es selección del lazo magnético del lazo magnético. Bueno, en esta imagen vamos a ver qué tal queda. No sé si quede muy bien el lazo magnético. Se supone que con un simple clic y tú ya aplaste el clic. A ver, ¿dónde está? Aplastas para enseñarte a utilizarla bien. Seleccionas la herramienta y le das un clic al inicio de esta figura. Solo un clic y lo sueltas. Y luego nomás deslizas el mouse sin presionar nada Así ves. Entonces no funciona muy bien porque esta imagen no está muy nítida. Pero la herramienta de lazo poligonal es eso, ¿no? Como que sigue un patrón y tú vas dando clic para que te pueda volver, bueno, vamos a ver acá. A ver, das un clic, deslizas, y aquí donde ya se te va a ir para otro lado en la selección, tú lo que haces es, a ver, dar otra vez un clic, y ahí sigue el patrón, vas dando un clic, 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 clic. O cuando la imagen está nítida, simplemente deslizando el mouse ya se selecciona, pero si se te va a ir por otro lado de la selección, das un clic para que lo vuelva a reconocer. Y así. Aquí un clic, clic. Aquí seguimos, otro clic, seguimos el patrón, clic, 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 clic. Y así, entonces es una herramienta una especie de combinación entre la selección manual y la varita mágica. Listo, ahí teníamos seleccionada a esa persona. Si la quiero duplicar, vuelvo al fondo, que es donde tengo la imagen, y control J. B, y bueno, ya lo tengo ahí seleccionado. Listo. Eso. Luego tenemos la tan conocida varita mágica, que es una selección mucho más rápida. No creo que en esta fotografía sea el mejor ejemplo, pero vamos a incorporar otra imagen que nos deje hacerlo mejor. Y de una vez también te enseño el truco para hacer siluetas de manera rápida. Abrimos la carpeta descargas y vamos a poner esta imagen de Banks y simplemente le doy un control, a ver, la imagen de Banks y luego la quiero hacer un poco más amplia. Bueno, aquí me está fallando un comando que es para poder seleccionar la imagen desde los bordes, que es control T en Photoshop, y aquí no la estoy pudiendo aplicar. Bueno, entonces tenemos la imagen, y si quiero hacer una selección rápida con la varita mágica es más para colores planos, entonces vamos a seleccionar este borde blanco, le damos simplemente un clic y ya se selecciona. Control D para deseleccionar, así mismo podría seleccionar, tampoco la imagen está muy nítida, seleccionar este colorcito que está como un cremita y así mismo ya se selecciona. En este caso vamos a seleccionar ese blanco y le puedo simplemente eliminar. A ver, el objeto inteligente tiene que ser rasterizado primero. Clic derecho sobre la capa y rasterizar para que ese objeto se pueda modificar. A ver. Listo, entonces aquí no podía porque el objeto no estaba rasterizado, tiene que hacer un clic derecho sobre la capa de ese objeto y poner la opción rasterizar. Y ahora sí, coges la varita mágica, le das un clic y simplemente con la tecla de eliminar borras ese fondo. Control D y ahí ya quedaría.
Esto, bueno, la calidad dependerá mucho de la foto para que te quede el acabado final. Como ves, aquí quedan algunos puntitos ahí que se escapan. Y podrías simplemente con la tecla borrador borrarlos, con la E es el borrador, o la herramienta que ves aquí que dice borrador, y ahí borras esos puntitos. De una vez te explico el borrador. A lo que escoges o seleccionas la herramienta de borrador, si le das un clic derecho sobre la escena, puedes modificar el tamaño de ese borrador o la dureza. En este caso vamos a borrar una parte central de ese logo para que veas. Si lo tenemos en la mayor dureza y por ejemplo en un tamaño 50 y le doy en borrar, pues se borrará de esa manera. Y vuelvo a coger borrador. Y si le doy menos dureza, pues ahí será como que un borrado así como más degradado. Listo, entonces ahí tenemos esa figura. Si la llevo arriba de toda la capa, como ves, pues eso está totalmente transparente. La vamos a eliminar esto también, y este lo vamos a dejar ahí. Listo. Entonces, para seguir el orden, tenemos la siguiente que es, a ver, selección rápida. Estos acá no los utilizo más, utilizo la varita mágica. Entonces, a ver qué hace selección rápida. Selección rápida. Selección rápida, bueno, para seleccionar toda la totalidad de la imagen. Y selección de objeto, como para seleccionar una zona. Bueno, esa no la vamos a ocupar. Eso sirve más que nada para imágenes que están un poco más planas, ¿no? Así como esta foto con tanto degradado. Y vamos a continuar con la herramienta de corte de la mesa de trabajo. Entonces, de repente, si tú tienes así una imagen, ya quieres, si por acá se quedó el diseño que tú quieres y la quieres recortar, simplemente seleccionas esa herramienta, le das, a ver, control D, le das esa herramienta y te aparecen esos cuadritos y lo que haces es simplemente arrastrar, ya sabes, con el chip para que se haga de manera proporcional y simplemente un enter y ya quedaría. Vamos a dar control Z porque vamos a dejarlo tal cual estaba y listo. Vamos con el gotero, que es, bueno, el que nos permite elegir colores de la escena. Como ves acá en la parte inferior izquierda va cambiando ese color. A su vez te doy un comando que es para cambiar este color de orden, que puede ser esta misma flechita o sino también con la tecla X cambias esos colores. El que está en la parte superior es el que vas a pintar. Vamos a hacer aquí una capa nueva sin nada. Acá inferior, en la parte inferior, al ladito del tachito basura, hay un cuadrito que es una capa nueva. Entonces aquí capa 3, vamos a ponerle doble clic y le ponemos nueva. Listo, entonces nos ponemos encima de esa capa nueva y la vamos a pintar ese cuadro en totalidad. Entonces, como ves, tenemos el color cafecito encima y vamos a dar un control borrador y se pinta. Bueno, en este caso se está pintando el que está abajo, no te preocupes, lo que tienes que hacer es invertirlo si quieres pintarlo del cafecito. Listo, entonces ahí ya quedaría y tenemos una capa con un color totalmente plano. Imagen. Listo, aquí lo que yo quería que me aparezca es lo que se llama controles de transformación para poder modificar ese tamaño de la capa y pues no me aparece con el comando que yo me sé que es control T, pero lo podemos ver aquí directamente si le activamos aquí donde dice selección automática y al lado controles de transformación, ahí ya nos aparecerían. Y ahí sí ya puedo desde la esquina modificar el tamaño de esa capa. Listo, vamos a continuar. A ver, cuando se te selecciona una imagen, si no quieres, le das un enter simplemente y ya, un clic afuera. A ver. Mira, esta imagen aquí me está dando problema. Tal vez yo podría hacerle el cortar, el enter y ya debería quedar al tamaño de la escena. En este caso no queda, pero bueno. Si me está dando mucho conflicto una imagen, lo que tengo que hacer es ponerle el candadito y ya. Ahí sí ya me dejaría trabajar normalmente. Listo, vamos a continuar con... Estamos en el puntero, aquí con pincel o corrector puntual, pincel de corrector. Bueno, estas herramientas son más que nada para trabajar imperfecciones de una foto, podemos trabajar fotografías antiguas o, por ejemplo, si tenemos una foto de una cara de una persona que tenga demasiados granitos, las podemos trabajar con estas herramientas que están aquí,
Creo que haré eso en otro video para que este no se extienda mucho, pero bueno, que sepas que estas son esas herramientas. Vamos a utilizar aquí la de parche para que veas rápidamente. Una herramienta que también sirve mucho. Yo trabajé un tiempo en un periódico y pues con esta herramienta parche podíamos salir de muchos problemas. Vamos a desbloquear, no, vamos a cortar esa imagen del fondo así, en cuadradito, y ahí sí la vamos a trabajar. Entonces coge la herramienta parche y pues vamos a ver si se desaparece esta persona. Vamos a ocultar la otra que recortamos y pues con una selección libre con la herramienta parche y le vamos a dar al control borrador. Allá no estamos sobre la capa, tenemos que estar sobre la capa. Control borrador. Bueno, aquí aparece demasiado exagerado esa desaparición, pero lo otro que puedo hacer es seleccionar y arrastrar a esa persona. A ver, hago la selección, doy un clic sobre la persona y arrastro a la derecha. Eso quiere decir que voy a ocupar un pedacito de la imagen que está al lado para poder hacer desaparecer esa persona y simplemente doy un clic y ya, control D. Y así de fácil desaparecemos una persona con esa herramienta de parche. Listo, entonces luego tenemos la herramienta de pixel, vamos a trabajar sobre una nueva capa y vamos a poner aquí trazos. Listo, entonces tenemos aquí el color y el trazo que se va a dibujar es del color que tenemos en la parte superior, que es el azul. Asimismo, para cambiar el tamaño o incluso el tipo de trazo, con el clic derecho sobre la escena y pues digamos que vamos a coger este pincel que es como que una especie de pintura y así podemos también dibujar. Si tienes una tableta digital sería chévere, si tú eres un joven o alguien que quiere aprender a dibujar en Photoshop y no tienes cómo descargar el programa o tu computadora de repente no tiene los recursos que se necesitan para que el Photoshop funcione, puedes ocupar esta herramienta para practicar, entonces puedes dibujar directamente con herramientas de este tipo y si tienes una pluma o una tableta digital, muchísimo mejor para que te quede mejor el dibujo por el pulso que puedes otorgarle con este dispositivo. Entonces ahí estaría. ¿Qué más que podemos hacer con el pincel? Bueno, el lápiz yo no lo utilizo mucho en Photoshop porque a mí me gusta dibujar en Illustrator. Sí, no, es casi que lo mismo. Asimismo, si quieres cambiar el puntero del lápiz o sí, la presión o la forma, lo haces con clic derecho. Instrucción de color. Bueno, esta herramienta es así como para mezclar dos colores. Yo tampoco la utilizo mucho. Listo, vamos a hacer con a ver cómo está aquí el nombre. Esta es la herramienta clonar. Clonar. Entonces vamos a desaparecer esto que hemos hecho y vamos a volver a aparecer la del fondo. Le voy a dar un control J para duplicar esa capa. Vamos a darle a ampliar. Y pues tenemos aquí la herramienta clonar. Listo. La voy a hacer más grande con el clic derecho. La voy a hacer ahí y pues para clonarla lo que tengo que apretar es la tecla Alt y darle clic sobre lo que quiero clonar. Entonces yo ya ahí le doy la base, qué es lo que quiero clonar y me voy para el lado. Y simplemente con un clic sostenido me deslizo. A ver, el objeto inteligente debe estar rasterizado. Ya una vez más no nos permite porque el objeto debe estar rasterizado. Clic derecho, rasterizar. Listo. Vamos a volver a la primera herramienta, vamos otra vez a clonar y ahí sí. Entonces ahí sí nos vamos al lado y lo que hago es un clic sostenido y deslizar hacia abajo. Y como ves, se nos ha clonado rápidamente una persona de la misma foto. Claro que aquí faltaría arreglar estos bordecitos para que se vea como que es de la misma foto. Bueno, vamos a arreglarlos de una vez para que veas más sobre esta herramienta de parche. Entonces lo que yo hago es seleccionar esta partecita de aquí y me voy a un lado y ahí ya se va como que fusionando esa imagen. Donde se ven esos bordes, me voy a un lado, se fusiona, me voy para otro lado de la foto, selecciono, le doy al lado, aquí también se ve otro poquito, selecciono, pues ahí ya queda como un poco más fusionada. Ahí, listo. Y pues parecería que están dos personas, como ves lo hicimos muy rápido. ¿Qué más? La herramienta clonar, la herramienta borrador que ya la vimos. La herramienta borrador te deja la imagen transparente. Si yo borro aquí, me queda transparente. Entonces a veces es mejor utilizar esta otra herramienta de parche que la herramienta de borrador para poder arreglar estas partes de las fotos o píxeles. Entonces ahí a tomar en cuenta eso.
¿Qué más? Degradado para poder pintar la escena. Vamos a ver esta capa de aquí, y si yo le doy un degradado, pues ya se ha pintado, sino que está oculta. Esta sirve mucho también para hacer cielos. Entonces, si yo la volteo, pues fácilmente me serviría esa imagen para un cielo. La voy a dejar ahí para también cuando veamos los modos de fusión puedas checarlo con esta misma capa. Le doy un enter y ya quedaría. Listo. ¿Qué más? Herramienta de desenfocar, sacapuntas, herramienta de borrador. Este no es un borrador netamente, sino que es una herramienta como para poder difuminar los bordes. Esta de aquí, la de que tiene como un dedito, el icono. Entonces yo puedo, a ver, vamos encima de la foto. Yo puedo de repente, si ves, difuminar este árbol para que quede otro efecto. Yo lo utilizo mucho para cuando me toca retocar cabellos o siluetear a una persona. Entonces yo la silueteo y para que no se vea tan falso o tan brusco ese recorte, lo que hago es arreglarle las zonas del cabello para que se quede como que más natural. Eso, ¿qué más? La herramienta de desenfocar, para desenfocar un área específica, así mismo, igual que la otra, también sirve para la misma funcionalidad. Sacapuntas, este aquí no lo suelo utilizar ni en Photoshop, entonces, bueno, pero aquí fácilmente estoy viendo que es como que te permite darle más relevancia a esos bordes. De repente si tienes alguna foto desenfocada, un poco desenfocada, te podría servir como para darle más, más acentuación a esos píxeles y que se vean un poco más enfocados. ¿Qué más? La herramienta de superponer, que es para retocar netamente los colores. Vamos a bloquear esta, vamos a bloquear y vamos a aparecer la otra. No, era así. Vamos a seleccionar este pedazo de la foto, lo vamos a clonar, borro la otra capa y vamos a trabajar sobre esto. Listo. Entonces con esta herramienta de superponer, lo que hacemos es modificar un poco los colores. Le voy a dar más tamaño para que sea más claramente lo que sucede y le voy a dar dureza. Si ves que si pongo ahí se ve el círculo, aunque mira, fácilmente aquí podría ser una luna y ya con un simple borrador te queda ya ahí un efecto de especie de luna. Clic derecho, le vamos a dar más difuminado para que no se quede así como una luna, sino que sea un todo. Y como ves, me sirve para de repente aclarar el cielo. Si le doy aquí en tonos medios, si le doy iluminación, haría lo mismo, pero sobre las zonas iluminadas de la foto. Y si le doy sombras, así mismo con las sombras. Listo. Por lo general siempre se trabaja en medios tonos. Y así mismo tenemos la herramienta de superposición. Esta en cambio es para oscurecer. La vamos a hacer más grande, le vamos a dar menos dureza. Y como ves, así mismo sirve para oscurecer. De repente si vemos una foto que no tiene tanta, no se ve tan interesante porque está como muy clara, entonces le podemos así dar unos efectos de oscuridad. De repente aquí también al sol para que sea más interesante la foto. Y asimismo tenemos la herramienta de esponja, que esta en cambio nos permite saturar o desaturar esa imagen. Si la desaturamos, pues vamos a ir a menos color, como ves aquí, totalmente como blanco y negro, y si la saturamos, en cambio nos va a permitir darle a esos colores mayor relevancia o mayor brillo, como ves. Aquí lo estoy haciendo así, pero lo ideal sería ponerle menos dureza. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Texto. No la vamos a ver aquí porque yo no recomiendo poner textos en Illustrator, pero aquí simplemente dándole un clic ya puedes incorporar el texto a la escena, perdón, en Photoshop. Y la herramienta de pluma, que esta también se utiliza mucho. Vamos a incorporar otra foto para aprender a hacer una silueta de manera manual. Vamos a ver aquí en imágenes gratuitas, imágenes de internet. Y vamos a incorporar una imagen con un fondo, a ver, estos de unos chorizos. Bueno, imágenes de este tipo, como ves que están muy bien tomadas, están nítidas, las puedes fácilmente siluetear con la varita mágica que veíamos. A ver, varita mágica, le das clic al fondo blanco y ahí deberías ir disminuyendo todas estas cosas que todavía te quedan por aquí. Y simplemente ya le das Control Shift para invertir esa selección que has hecho y le das a un Control J. Luego desaparece la capa que está en la parte inferior y ya estaría la imagen aquí seteada. Y luego con esas otras herramientas le puedes dar suavidad a estas partes que te quedan aquí no muy precisas, como por ejemplo esta sombra.
y coges simplemente con la E el borrador, le das un poquito de menos dureza y menos tamaño, y ahí puedes hacer que estas cosas queden, o sea, estas partes queden como que menos así toscas y las puedas fusionar mejor con un fondo. Listo, ahí también te sirve para ir trabajando tu pulso y eso no. Vamos aquí a eliminarla y vamos a hacer una silueta al estilo antiguo de los diseñadores. Vamos a incorporar una imagen que tenga un fondo difícil de seleccionar. Entonces puede ser la de esta chica. Entonces para estas herramientas sería un poco más difícil y nos tocaría hacerlo como desde cero. Si ves el cabello, el fondo. Entonces aquí lo que hacemos es elegir o acudir a la herramienta de pluma y hacerlo así de manera manual, siluetearla como que lo estuvieras recortando con una tijera. Damos un clic y empezamos nuestra selección. Perdón, aquí está en forma. Deberías darle acá en la parte superior, debajo de archivo y al ladito de la pluma, no donde dice forma, sino donde dice trazo. Si dice forma, harás una forma rellena, que igual también te sirve para después seleccionar la silueta, pero mejor es elegir de una vez trazo, y ahí sí. Entonces, nos vamos en la capa que queremos siluetear, nos vamos a la pluma, y ahí sí damos un clic y empezamos nuestra silueta. Puede ser no tan regular, porque lo podemos arreglar con la herramienta que te dije. Entonces, mientras tienes seleccionada esa pluma, no hay problema, tú puedes igual ocupar los comandos de la Z, que son para minimizar o ampliar, y simplemente le das un clic a la letra P, y vuelves a la herramienta pluma, le das un clic al último punto que hiciste, y sigues deslizando. Clic, deslizar, y así. Y asimismo también puedes ir ocupando la herramienta de navegación con la barra espaciadora para ir moviéndote así como me estoy moviendo sobre la imagen. Vamos a hacerla aquí de manera rápida. Vamos a hacer solamente la parte de la cara para que no quede muy largo el tutorial. A ver, perdón. La P. A ver, este fue el último punto que hice. Y así maximizamos. Y seguimos. Aquí lo estoy haciendo un poco rápido, pero lo ideal es que cuando vayas a hacer una silueta dejes así unos pixelitos, unos 2 píxeles por fuera para que no te quede con partes del fondo. Este cabello así súper difícil de siluetear. Lo hacemos así simplemente de manera rápida. Ya sé que no es una silueta perfecta por el ejemplo y todo, para hacer el tutorial en video más rápido. Y aquí ya simplemente lo unimos, volvemos al tamaño original y nos vamos acá a la parte derecha donde dice trazos. Lo que hacemos es dar es un clic, un control y un clic sobre este cuadrito y ya se selecciona. Volvemos a capa, volvemos a la capa que queremos recortar esa silueta y le damos al control J. Desaparecemos el fondo y ya nos queda aquí la chica. Vamos a llevarla arriba de nuestro fondo que hicimos hace un rato y le vamos a aparecer la capa. Entonces aquí tenemos la cara de ella. Vamos a maximizarla y como ves esta silueta se ve súper rara porque lo hicimos rápido. Entonces como ves aquí tenemos cosas que se ven imperfectas y las podemos modificar con lo que te decía, con el borrador, con la E, seleccionamos el borrador, le damos un tamaño menor y aquí simplemente, a ver, vamos borrando todo eso. A ver, le di mucha dureza. Y vamos borrando. Aquí también tienes que tener un buen pulso para que no te quede, que se vea falso. Eso, pero de repente si te estás demorando mucho con eso, también lo puedes hacer con la otra herramienta que veíamos, que era la que es para difuminar, que estaba aquí en la parte del triángulo, donde dice herramienta borrador. Así mismo, lo vamos a hacer un poco más pequeño, no tanto, ahí. Y ahí sí ya podría empezar a difuminar todos estos bordecitos. Tienes que ir viendo que no te quede falso. Aunque yo la parte de aquí de la cara sí la haría con borrador, y la parte de acá del pelo sí la haría con esta de difuminar, porque el pelo es algo más irregular, entonces no tenemos que tener tanta perfección en el pulso. Entonces simplemente así, le voy dando uno por uno. Aquí también depende mucho de la velocidad de tu internet, ya que como la herramienta trabaja directamente en un navegador, como ves, pues ahí ya se va arreglando la silueta, y ya no se vería tan falsa, y la vas arreglando así poco a poco. Entonces ese es el truco, otro truco de silueta, aquí donde se ve mucho más luz y debería haber espacio,
pues puede ser un poquito más agresivo o agresiva y de repente coger esa misma herramienta del dedito y así tratar de introducir dentro de la forma para que queden como que unos mechones así al aire. Sí, así, así. Y ahí sigo. Y ese sería el otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con la pluma, ya la vimos. Pluma libre, no. Yo siempre utilizo la pluma normal. Esto de acá de selección de trazos tampoco. Y la de aquí es para incorporar figuras directamente así normales, que en este caso como las tendría en trazo, serían solamente para hacer así tipo siluetas. O un trazo también te sirve para hacer un trayecto y poder dibujarlo. Entonces yo le doy clic derecho y le doy a seleccionar, clic derecho y le doy a rellenar, pues se rellena ese trazo, o si le doy clic derecho, make a selection, se selecciona ese trazo, que es lo equivalente al control y clic sobre ese trazo. A ver, control clic es lo equivalente a eso. A ver, vamos a ver qué más en el trazo. Clic derecho, remove path o contorno. Contorno es para hacer una especie de dibujo y ese se hará en dependencia al pincel que tenga seleccionado. Entonces, si yo me voy a pinceles con la letra P, a ver, ¿dónde estaba el pincel? Es que algunas cosas varían en dependencia a este programa y el Photoshop. Entonces, creo que el pincel es E. Sí, el pincel es la tecla, no, ese es el borrador, la tecla E. Pincel es la tecla B. Listo, entonces aquí estoy en el trazo, acá en la parte derecha, y le doy un clic derecho. Vamos a escoger este trazo normal, menos dureza, y ya, así estaría el trazo. Vamos a cambiarle el color para que veas el relleno que se va a hacer. Entonces ahí sí, nos vamos a escoger el trazo, le damos, a ver, con la herramienta de pluma. Clic derecho y le damos a contorno, y ahí sí se va a contornear con el último pincel que tenemos seleccionado. Listo, esto aquí no más es para hacer el ejemplo, no lo vamos a ocupar, bueno, no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar así. Y el trazo aquí simplemente lo vamos a eliminar. A ver, eliminar ese trazo, listo. Y asimismo tenemos la herramienta de rectángulo, que puede ser un trazo y automáticamente se convierte acá en trazo, o puede ser una forma y se convertirá en capa. Forma, y aquí podemos hacer un triángulo, y ya tenemos aquí un triángulo. Perfecto. Para cambiar los colores de ese triángulo, simplemente acá en la capa le haces doble clic donde está el rojito y ahí ya le cambias el color que tú quieres. Y listo. A ver. Ese sí, listo. Ya estaría ahí el trazo, y así mismo puedes hacer elipse, línea, forma, aunque yo no recomiendo mucho ponerse a dibujar aquí en programas de tipo Photoshop. Aquí es más para retocar fotografías o hacer fondos así súper interesantes. La manito ya la vimos para navegar, y la lupa. Entonces esas son todas estas herramientas que puedes utilizar para empezar a realizar tus primeras composiciones en Photoshop. Vamos a borrar todo esto, vamos a cerrar. Espera, vamos. Lo otro que no te había comentado sobre esta herramienta es que no podemos dejar documentos así guardados directamente sin la versión de pago. Entonces lo que tendríamos que hacer es archivo, exportar como, y lo vamos a exportar como, a ver, guardar como PSD para que lo podamos volver a editar así mismo con capas. Guardar, cancelar, vamos a darle otro nombre, clase, guardar. Se guardan documentos. Y listo, entonces aquí ya lo cierro, ya estaría. Vamos a abrir otro con una plantilla y queremos que haya una fotografía para poder modificarlo. Entonces, como ves, aquí tienes también ya efectos rápidos. A ver, veamos este de oro. Realistic Gold Text. Creo que es para la versión de pago. Ah, no, aquí está. Y ya lo tenemos. Entonces tenemos aquí un efecto de oro, de un texto, y aquí puedes ver cada una de las capas para que tú veas cómo han logrado ese efecto. Y aquí en texto, pues deberíamos poder modificar con un texto que nosotros queremos. Vamos a poner Ana. Y listo. Aunque como ves ahí ya solo me aparece en el efecto
se demora mucho aquí en Photoshop tratar este tipo de efectos, entonces por eso no me gusta hacerlo aquí. Pero ahí ya nos tocaría ver estos otros efectos de otra manera, porque estos no son textos, sino que son directamente otro tipo de efectos que le han realizado. Vamos a dar control Z para volver al que estábamos y así. Cerraré aquí. Cancelar, vamos a cerrar, aceptar. Listo. Y vamos a abrir simplemente una fotografía para ver qué podemos hacer. A ver si esta no. Esta de este fondo marino. Listo. Aunque la foto tiene muy buenos colores y todo eso, pero vamos a ver rápidamente qué le podríamos hacer a esta fotografía. En imagen tenemos modo, le podemos dar si queremos RGB, que son colores para web, o CMYK, colores de impresión, ajustes. Tenemos todas estas propiedades que le podemos modificar: brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, intensidad, y etcétera, etcétera. Yo por lo general recomiendo primero mover lo que son las sombras y las iluminaciones, donde está aquí, y ahí tú ya le vas dando diferentes efectos a tu foto. Como te digo, esto depende también de la velocidad del internet, del tamaño de la fotografía, hay muchos factores, y ahí tú ya puedes ir modificando todos estos colores para que se vea mucho más interesante o cómo la requieres en dependencia a tu diseño. Vamos a cerrar aquí. ¿Qué más puedes hacer? Aquí en filtros no tengas miedo, en modo, a ver, ajustes, puedes hacer lo que te plazca, experimentar, puedes dejarte una copia aquí de la foto original con el control J, una copia como de base, la bloqueas y ahí sí ya empiezas a modificar todas esas propiedades en la fotografía que has duplicado. Puedes dar aquí diferentes efectos, aquí ya sería de que experimentes y pruebes qué es lo que más te gusta. En modo, en ajustes, y ahí tienes todas las opciones. Tono automático, puedes hacer contrastes automáticos, color automático, y todas estas opciones ya más rápidas. Estas de acá, bueno, ya tienen que ver con lo que vimos acá en la mesa de trabajo, capa y eso. Creo que eso sería todo por el programa. Hemos visto las generalidades y ya tienes como que cosas muy a tu favor para que puedas empezar a hacer esos primeros diseños y sobre todo retocar fotografías o hacer siluetas, hacer selecciones que requieras o cosas de ese tipo. Si tienes algún comentario o quieres que haga otro video más extenso, pues me lo puedes dejar por aquí en este video. Vamos a dejar de compartir. Y creo que es una herramienta alternativa muy, muy, muy óptima para poder reemplazar el Photoshop en en esos primeros pasos que vas a estar dando por el diseño gráfico, o tal vez ni requieras Photoshop, porque si te haces mucho más, con muchos más destrezas, aprendes todo lo que es esta herramienta. No creo que requiera Photoshop, más que nada para redes sociales no hace tanta falta, sino que vas a desarrollar el diseño gráfico de manera profesional para clientes, pues bien te podrías manejar con esta herramienta de Photopea. Me dejas por acá en los comentarios qué piensas y, como sabes, puedes suscribirte. Por acá dejaré un link donde puedes ir y suscribirte para que puedas desbloquear el módulo 1 de mi curso de diseño gráfico para redes sociales y pues puedas aprovechar de manera gratuita todo ese contenido que es muy similar a lo que vimos aquí, aunque tiene un poquito más extenso sobre técnicas de diseño y bases y fundamentos del diseño gráfico y la fotografía. Un saludo y nos vemos en un siguiente video.